el lado intelectual del medio marcial. En esta ocasión vamos a tener una plática acerca de uno de los temas más controversiales de Internet y también muy interesantes, sobre todo para los mexicanos. A todos aquellos que son de Latinoamérica van a estar muy interesados acerca de este tema, pero sobre todas las cosas las personas de México. Tenemos a la profesora Maricela Ugalde, fundadora y Grand Master del sistema Shilam. Gracias. Y tenemos a Valdemar Ramírez, un conocedor del tema prehispánico también, practicante de arte marcial filipino. Exacto. Si gustan presentarse para que pudieran decir alguna cosa más que se nos haya pasado, por favor. Perfecto. Bueno, pues con respecto al comentario de Iván, la más terca porque tengo muchos años en este camino del arte marcial mexicano. Sé que a muchos no les gusta el tema, pero tanto académicos como de tradición, como artistas marciales, entonces estoy a 3, 4 juegos cada vez que tenemos entrevista, pero el corazón y la convicción de que México debe tener un arte marcial digno y bien fundamentado, bien cimentado, eso es lo que me ha impulsado a continuar tantos años en esta batalla. Okay. ¿Alguna cosa que quisieras comentar de tu formación? Bueno, yo soy Valdemar Ramírez, tal vez soy la persona de menos calibre aquí. Yo soy editor, soy estudiante de sistemas integrados de combate y bueno, participo en las peleas a contacto pleno que se realizan. Llevo ya muchos años investigando acerca de las culturas indígenas pasadas y presentes y bueno, pues espero aportar al tema, pero sobre todo poder aprender. Claro, de eso se trata. Lo importante del canal, lo que nos interesa es que podamos tener una charla sobre el tema del Shilam y sobre el tema de los sistemas de combate del México prehispánico. Bien. Sobre todo, uno de los objetivos del canal es educar a la gente. Que la gente sepa qué cosa es, qué no es, por qué, de dónde surgió, cómo se le hizo, todo eso. Pues para aclarar muchos puntos que la gente tiene duda, que claro, de repente no sabe y se va con la pinta de que, híjole, pues es que me dijeron tal cosa y a lo mejor me la creí, o no estaba yo suficientemente documentado, ¿no? Sí. Entonces, pues básicamente ese es el asunto. Vamos a iniciar. Pues sí, nada más comentarles que obviamente el objetivo es evidentemente que se llegue a un punto en común, pero normalmente nunca llegamos a eso, así que está totalmente bien el decir, si no está de acuerdo uno con lo que dice el otro, está perfecto. La última palabra lo tienen ustedes. Por favor. No tienen, en general, las personas, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con unos o con otros. En algún momento el profesor y yo tuvimos la oportunidad de hablar acerca de este tema con otras tantas personas y bueno, tenemos nuestras propias conclusiones y esperemos que ahora pues igual y cambien, no lo sabemos. Exacto, igual y cambien, nadie es monedita de oro, ¿no? Y pues también comentar que pues cada quien es responsable de lo que diga. Claro, definitivo. Y bueno, pues entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es con respecto a los orígenes del Shilam, de dónde salió y cómo es que empezaron a darse clases y todo eso. Perfecto. Bien, pues primeramente los orígenes de Shilam, aquí está la que cometió esa barbarie, ¿verdad? De intentar un arte marcial mexicano. Una servidora practica arte marcial desde los 17 años. Entonces he pasado por muchos dojos, he pasado por diferentes sistemas, he entrenado inclusive en la Policía Panamericana de Seguridad, porque no había mujeres que quisieran entrenar conmigo y me tuvieron que llevar allá por salvaje. Entonces llego yo enchongada y pues a ver quién se pone, ¿no? Tenía yo en ese momento 19 años, que realmente es la edad en la que uno está como chispa. Pasan los años y yo veo que llegan infinidad de sistemas de arte marcial. Empiezan a traer seminarios. Cuando nosotros, siendo yo pareja del profesor Ramón Yi, trajimos al profesor Sampuoja. Yo me acuerdo la carta que nos mandó el profesor Sampuoja, era, después de que yo llegue a México, México va a cambiar, porque el Carajo Kempo va a cambiar México, ¿no? Un carajo. Un carajo, así se llama. Sí, claro. porque él era alumno del profesor William Chao, del Kempo chino, y el profesor William Chao era alumno del profesor Mitose, Tomás Barro Mitose, no, James Mitose. Yo tomé con el hijo de James Mitose, Tomás Barro Mitose, tengo un diploma certificado, sellado, ¿verdad?,
de cinta negra en la Koshushorai Kempo. Y bueno, pues yo veía que llegaban y México no tenía una propuesta. ¿Qué pasa? Muchos campeones, muchos guerreros, una historia guerrera y no había una propuesta sólida. Nuestras culturas ancestrales nos manejaron centros ceremoniales que hasta la fecha están en pie. ¿Por qué? Porque la forma en la que ellos construyeron esos centros ceremoniales no nada más es lo que vemos arriba, sino abajo hay toda una mística. Hay cuevas, hay lugares, hay pasadizos, hay un porqué y un para qué construir sobre todo ese bagaje místico, científico. Eso es bien importante. No eran unos indios patarrajadas ignorantes porque no hablaban en Castilla, no. Eran unas culturas ancestrales impresionantemente sabias. Ok. Bien, entonces, al ver todo eso y decir, bueno, ¿qué pasó con los guerreros? Pues primeramente es tocar la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hemos sentido toda la vida derrotados? Nos ganaron, nos violaron, nos robaron, nos derrotaron. Y es un estigma que nos ha traído agachados durante 500 años. Y yo creo que eso debe terminar. ¿Cómo? En lo personal, ¿verdad? Y siendo artista marcial, yo digo que no es a golpes. Esto es con una estrategia. En el momento que yo conozco el glifo de la estrategia de guerra mostrado por el capitán general Andrés Segura, mi jefe directo, capitán de la danza mexica, me dice, mira, mi hija, la serpiente representa la energía, está hecha nudo, hecha una flecha, entra por un lado y sale desfasada. Esa es una estrategia de guerra en el tiempo. ¿Cómo fue hecha esa estrategia de guerra? En la sangre. ¿Por qué? Termina el ciclo del águila, que son 13 periodos de 52 años, ¿sí? Y empezaba el signo del jaguar, las mujeres, la Virgen de Guadalupe. O sea, hay toda una mística a entender que no está en los libros de historia. Pero que encaja, ¿no? Perfectamente bien. Si nosotros vamos a Teotihuacán y vemos el mural teotihuacano de los jaguares, vamos a ver que los jaguares teotihuacanos tienen el mismo igualito, o sea, ustedes los empalman y es el mismo resplandor de la Virgen de Guadalupe y el manto florido son las flores. Son esas cosas. ¿Alguna opinión que tengas al respecto sobre esto que comenta la profesora? Bueno, creo que sí es mucho lo que se puede entender gracias a la academia, pero también hay muchas cosas de las que, bueno, no hay registro. Exacto. No se ha conservado. Por ejemplo, yo digo, ya ni siquiera registro de los frailes, que fueron como lo más directo. Y aquí, bueno, hay dos cosas. Lo primero es que creo que para entender cualquier registro que hayan dejado los frailes que hicieron este trabajo enorme de etnografía, pues tenemos que entender cómo pensaban ellos. Claro. Y muchas veces algo que no conocemos. El proyecto que ellos traían, bueno, incluye el pensamiento cristiano de la época, pero también mucho que venía de lo que ahora es, de lo que es la religión ortodoxa de Turquía, bueno, lo que es Turquía, todo eso. Tenemos que entender, por ejemplo, cómo era la iglesia, qué pensaba la iglesia bizantina para entender. Fue una gran influencia de la que no se habla mucho en México. Y segundo, todo el trabajo, bueno, obviamente ellos lo interpretaron todo con los lentes que ellos traían, pues, por decirlo de alguna manera. Pero además, ese trabajo enorme que ellos realizaron etnográfico, porque traían un proyecto diferente totalmente al de los conquistadores, la mayor parte de esos registros se perdieron. Se perdieron por presiones políticas, porque el monarca en turno, bueno, al darse cuenta del territorio tan enorme que tenía, de que eran culturas tan complejas, tan inteligentes, aunque no tuvieran la misma tecnología que los españoles, pero además los segundones que llegaron a conquistar estaban haciendo mucha presión para ellos poder tener el poder. Entonces el monarca al ver eso le da, supongo que le debió dar miedo. El asunto es que mandó a quemar todo el trabajo etnográfico que se había hecho. La obra de Sahagún se salvó de milagro. Es algo que nos explica el historiador George Baum. ¿Estamos hablando de qué época para que la gente lo entienda? Pues es la época de la conquista, siglo XVI, principios del XVII. Entonces, bueno, de lo que más se ha conservado y por tanto lo que más se habla es de la cultura mexica.
pero ellos habían hecho un trabajo sobre muchísimas etnias, muchas de las cuales ya ni siquiera existen aquí. Una pregunta, ¿crees que dentro de esa quemazón que hubo pudieron haber muchísimas como escritos o tal vez métodos de combate o algo parecido a eso? ¿O no se sabe o no lo crees? La verdad es que no tengo idea. Muchas cosas se transmitieron oralmente y de hecho los códices que conocemos son más bien como un recurso mnemotécnico. ¿Qué significa? Es un recurso para la memoria. Por eso, por ejemplo, el Nican Mocowa, que es el documento sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se llama Nican Mocowa porque significa aquí dice. Esa es la manera de empezar a leer un códice. Aquí dice que llegaron a tal lado, bla, 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 bla. Entonces, pues no lo sabemos. Ahora, esto no quiere decir que no es algo tan básico que ni siquiera debería uno de decir, pero evidentemente existieron artes marciales prehispánicas. O sea, tuvo que estar sistematizado porque era gente que peleaba para la guerra, era gente que usaba armas, no nos han llegado sus técnicas. Podemos llegar a algunas conclusiones haciendo diferentes estudios, pero la verdad es que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Entonces, tu conclusión es de que, de acuerdo a tus propias investigaciones, que no tienen nada que ver con Shilam o con la profesora, de acuerdo a tus propias investigaciones, tú llegaste a la conclusión de que sí debió, por cierta lógica, sentido común, de haber algún tipo de arte marcial prehispánico. Ahora aquí la discusión sería, bueno, entonces, si mucho de ese material se perdió, o ya no existe. ¿Cómo era? Una, ¿cómo era? Y dos, ¿cómo es que se empezó a desarrollar el Shilam, ¿no? En base a qué, si se perdió todo, si no se perdió, o bueno, o sea, hay que recordar también, muchos de ustedes amigos probablemente no lo sepan, pero hay muchas artes marciales que actualmente tienen mucho prestigio y originalmente se crearon, pues, como, ¿qué decir? 200 años, hace 500 hace años. muy poquito tiempo. Y, En este siglo. y de hecho mucho de la información que ellos dicen que es milenaria también está como muy como dudoso. Sí. Estamos hablando de los mismos ninjas, por ejemplo. El mismo taekwondo. El mismo El mismo taekwondo, el Lima Lama. Estábamos viendo que el Lima Lama, para empezar, el mismo Tino Tolosega, cuando lo empezó a promover y demás, bueno, hay que recordar que México es el país con mayor difusión de ese sistema, pero... Él dijo que era un príncipe samoano. Él era de California. De California. Entonces hay una gran diferencia. Exactamente, y bueno, si uno se pone a investigar acerca de los sistemas, se van a dar cuenta que en realidad no todos son o no todos tienen esa como super evidencia, esa como que milenario. Realmente lo que habla por un sistema es lo que puede demostrar el sistema. Y entonces, repito, hay muchos, en este caso el ninjitsu ya está empezando a ser otra vez reconocido por el gobierno japonés, pero en realidad es una cuestión ya más teatral. Estrategia política. Y ya pusieron un día, ya existe el Día del Ninja. El Día Internacional. Por favor. Ahora, a mí lo que se me hace tan especial en todo esto es que sean tan ciegos nuestros gobernantes. Cuando vinieron los coreanos a México y nos invitaron al Teatro Metropolitan, porque vino el Kukkiwon y vinieron Ajá. Entonces, cuando te enseñé, sí. Tengo el programa del Teatro Metropolitan y lo patrocina Cultura, Turismo y Deporte de Corea. No de México. De Corea. Ellos vinieron a presentar el Kukkiwon y el K-pop, ¿verdad? Así como que todos los chicos empezaran pintados de color de rosa y de verde, pero cuando ves el programa, a los coreanos, el taekwondo y todo lo que es arte marcial, lo patrocinan 3 instituciones gubernamentales: turismo, cultura y deportes. Yo el año antepasado fui a representar a México, a China, y no hubo un peso de presupuesto para que México por primera vez históricamente fuera a representar a México en China, ¿verdad? Con un arte marcial mexicano, y están ciegos, no lo ven. ¿Por qué? Porque ya es momento de que hay los testimonios obvios. Malinalco, ¿qué es Malinalco? ¿Qué eran los tepochcalis que había en cada barrio? La casa de los jóvenes guerreros, en donde los jóvenes, los niños iban a los 13 años y empezaban a practicar, empezaban a aprender, ¿verdad? Iban a observar las batallas. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que eso
es innegable, una cultura guerrera. Ahora vamos a ver el trasfondo. ¿Qué pasa con Saúl? Él mismo lo dice, omisión intencional de Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque si él no hace la omisión, tuvo que haber dicho que Tezcatlipoca era Dios. ¿Por qué? Porque tiene los mismos atributos de Dios. Ahora, nosotros actualmente, ¿cómo corroboramos esto? Los 4 Tezcatlipocas, que los 4 son Tezcatlipocas, y es la mente del hombre, es la voluntad, Huitzilopochtli, la emoción, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca negro, la mente, y Yayauqui, el enemigo, y Xipetotec, el Tezcatlipoca rojo. Son los 4 rumbos. ¿Cómo nos marcan ellos los 4 rumbos? Si nosotros vamos a Templo Mayor, vamos a ver el eje norte-sur, ¿verdad? En el templo de Tlaloc y Huitzilopochtli. Ahí está Tlaloc, el agua, el espejo, Tezcatlipoca es el norte. Sur, Huitzilopochtli, fuego, que marca Atlachinol, la fuerza, la guerra, el movimiento. Y tenemos el eje oriente-poniente, que viene siendo de los volcanes, al poniente, a la zona de los remedios. Ahí está, una pregunta. Ya hemos hablado del Xilán, pero ¿qué significa la palabra Xilán? ¿A qué hace referencia? Bien, Xilán viene de una palabra maya que se escribe de Z, Xilán, y hay un pueblo en Yucatán que se llama Xilán de Bravo, y es un lugar en donde se corta la piel, se quita la piel o se quita la corteza. Una servidora, aconsejada por el capitán general Andrés Segura, cambiamos la DZ por la X. ¿Por qué X? Porque la X es la marca de México en comunicaciones, o sea, la X representa a México. X representa el Oli. X representa los 4 rumbos. Entonces, pensamos que la X para iniciar Xilán o Xilán es exactamente lo mismo y representa lo que representa Xipetotec, el que se quita la piel, el descarnado. ¿Por qué quitarse la piel? Porque tenemos que buscar adentro de la piel. Los mexicanos somos güeros, morenos, rojos, amarillos, de todos colores, porque México fue un crisol. Entonces, debajo de la piel, independientemente de que sea güero de ojos azules, es mexicano. ¿Por qué está promoviendo esta? Y le interesa el tema mexicano. ¿Por qué? Porque es mexicano. Yo tengo también antecedentes españoles, franceses por mi abuela, pero ¿qué pasa? Que mi corazón es mexicano. ¿Sí? Soy mexicana de nacimiento y mexica de corazón. Muy bien. Una pregunta, en este caso yo entiendo que todo lo que estás comentando es la parte, vamos a decir, filosófica. Es la médula. Un arte marcial tiene que externar el alma de una cultura. Porque si no conocemos la cultura, ¿cómo podemos hablar de? Claro. Y entiendo que estás exponiendo de manera muy específica de dónde nació todo esto, la parte filosófica, la parte espiritual interna, ¿no? Para mí, el sustento de un arte marcial mexicano es su cultura. Aquí lo que me gustaría tratar de entender, que bueno, a final de cuentas todo lo que estás comentando, bueno, ya me lo habías comentado en otros videos que hemos tenido, pero entiendo que hay una como discrepancia con la parte académica, la parte científica o histórica, ¿es correcto? Sí. Entonces, por supuesto. o sea, a final de cuentas, lo que me gustaría que hubiese una charla, una charla libre para poder decir, ok, sí, eso está bien, pero bueno, de este lado está esto otro, y poder llegar a algo, ¿no? Ahora sí que, claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo tampoco soy tan académico. Te voy a decir por qué. Hay que reconocer que el estudio académico también tiene sus limitaciones, y es algo que yo tengo claro desde hace un buen tiempo. En el mismo medio académico a veces hay cotos de poder, a veces hay, pues no sé por qué, negligencia por no querer cambiar ciertos conocimientos que ya se tienen como ciertos, sobre todo en las ciencias sociales, que no estamos hablando de física, no estamos hablando de química, cosas así. Entonces, por ejemplo, hay 2 ejemplos. Está la escultura de la que conocemos como Xochipilli, no sé si la ubican. Es un personaje sedente que está en una posición parecida a la flor de loto y está mirando hacia adelante, tiene los ojos huecos y tiene diversas plantas en el cuerpo. Puede ser que en las manos se le colocar algo al estatua, no lo sabemos cómo tiene la forma.
El caso es que los arqueólogos encuentran esta escultura, ven que tiene flores en el cuerpo y dicen, es Xochipilli, el dios, sí, el príncipe o el dios de las flores y de la poesía. Bueno, un etnobotánico alemán, ¿cómo se llama? Peter Forst, él hizo una identificación de las plantas que están, y resulta que son alucinógenos. Bueno, la interpretación de es flor de tabaco, es soloriuki, son teonanácatl, que son los hongos que se usan todavía en el estado de Oaxaca. Entonces no es Xochipilli, nos está hablando de otra cosa. Entonces, bueno, él hizo todo un libro en el que hizo un estudio sobre las técnicas del éxtasis en el México antiguo. Hay otro ejemplo, Rubén Bonifaz Nuño, él no es arqueólogo, bueno, ya se murió, él era un experto en lenguas clásicas y era filósofo, hizo un estudio muy amplio sobre la filosofía náhuatl, que también podemos discrepar si era filosofía eso o era, le llamamos filosofía porque esa es la categoría que le damos de los europeos, pero bueno, posiblemente era otra cosa. Entonces Rubén Bonifaz Nuño hace un análisis de la escultura que conocemos como la Coatlicue. Y bueno, lo mismo, lo encuentran los arqueólogos y ven que tiene unas serpientes aquí, pues es la Coatlicue porque la Coatlicue es la serpiente de faldas. Sí, y el resto de la escultura, ¿qué? Si leemos las descripciones que hacen los arqueólogos, ves que tiene garras de tigre en los codos, y otro dice que tiene garras de águila, pero si analizamos los elementos por cómo son exactamente, pues no son garras de tigre ni de águila porque no tienen esa forma. No son garras de águila porque las águilas tienen 4 dedos y son rostros garra. Él llega a la conclusión, bueno, no me puedo dar otro nombre más que rostros garra. Hace el análisis de la cabeza, son 2 serpientes que se enfrentan. Ya que hizo el análisis de toda la escultura, lo confronta ahora sí, con un texto arqueológico, que es el documento que se llevó Aubin a Francia. Ajá. Y entonces dice, no, es más que un personaje, es un momento, es esa escultura. Está retratando el momento en el que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se convirtieron en 2 serpientes, bajan y entre los 2 rompen al monstruo de la tierra para crear el universo. Entonces son esas 2 serpientes que se encuentran, son la cara de lo que conocemos como... Sin embargo, pues los arqueólogos no toman en cuenta a Rubén Bonifaz Nuño porque no es arqueólogo. Lo critican, muchos se nota que ni siquiera lo han leído, he platicado con ellos y me dicen, no, la descripción que hace es muy poética. Bueno, dicen eso porque es poeta, pero su libro no es poético. Se llama Imagen de Tlaloc, ese libro. Su libro no es poético, eso sí, es una lección de argumentación. Entonces, bueno, sin embargo, digamos que yo me inclino un poco en investigación personal hacia lo académico porque desgraciadamente también te encuentras mucho con saqueo cultural, con mucho oportunismo. Yo de eso he encontrado muchísimo en todos los medios. Solo por mencionar algunos, hay por ahí un cubano, no recuerdo el nombre, pero bueno, según esto tiene registrados los códices, el uso de códices mexicanos, pues de dónde el uso, copyright, o sea, está loco, ¿no? Está canijo. Hay mucho... O sea, lo que estás queriendo decir es de que puede haber diferentes interpretaciones de diferentes especialistas, claro, para decir que una cosa realmente ocurrió, aterrizando en el tema del arte marcial prehispánico. O sea, ¿cuáles son las verdaderas fuentes que podríamos decir son fidedignas, auténticas, como para decir, sabemos que había un arte marcial a fuerza? Claro. Eso es innegable. O varias, de acuerdo a diferentes o varias. Pero realmente, ¿qué tenemos como para decir, se hacía así, era así? ¿Hay algo? Bien, primeramente yo fundo en 1992 la Asociación Mexicana de Artes Marciales Prehispánicas. ¿Por qué? Precisamente por esa investigación que se pensaba hacer en cuanto a las formas de pelea que quedaron vigentes o registradas del México prehispánico. Okay. Así está la asociación civil. Tenemos, por ejemplo, el Chupo Porrazo, que todavía
quedó vigente. Explícalo para la gente que no sabe qué es eso. Chupa porrazo es el arte de pelea zapoteco. Ese fue el primer hilito de... O sea, era un arte marcial. Una forma de pelea zapoteca. Muchos dicen que es una situación ritual. ¿Qué les dirías Forma a de esas pelea. personas? A la hora que tienen movilizaciones, derribe, y chupa porrazo es 2 golpes, 2 caídas. Estamos hablando de que simultáneamente se golpea y se afloja al oponente y se proyecta. Pero hay algo que dice que es así. Ah, claro, definitivamente. Es más, yo el registro de la Asociación Mutualista Estaltepecana lo tengo foliado, sellado, de que se fue al Istmo de Tehuantepec a entrenar con muchachos que no son artistas marciales, ellos entrenan y juegan al porrazo. Para ellos es como un juego que lo enseñan de los abuelos a los tíos, Por tradición. por tradición. Ahora, cuando yo hablo de Shilam, estoy hablando de un arte marcial moderno con influencia tradicional. Yo nunca he dicho que Shilam es un arte marcial milenario. Shilam tiene una estructura moderna y esa estructura moderna ha tenido años de investigación. Por ejemplo, lo que comentaba aquí el profesor de Coatlicue. Tiene muchísimas interpretaciones. Cuando nosotros vemos que nuestro fundamento es Ometeot, la energía dual, Ometeot, energía, y que nuestros abuelos representaban a la energía con la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente se desplaza de forma ondulatoria y todas las energías se mueven de forma ondulatoria, por eso a ellos la serpiente es la energía. Ahora, cuando dos energías se encuentran, que son meteos, en ese momento se forma el universo, no nada más la Tierra, es una especie de Big Bang, por decirlo de alguna forma. No les estoy diciendo que es un Big Bang porque me van a transversar la idea. Pero cuando nosotros hablamos de unidad, que es Ometeot, que viene de la dualidad, que son ese choque de dos energías, positiva y negativa, ¿sí? Y que en base a eso nace la cuatridad, que son los 4 Tetzcatlipoca. Estamos hablando de un fundamento cultural, ¿verdad? Unidad, dualidad, cuatridad. Y lo tenemos manifiesto en esculturas, lo tenemos manifiesto en los 4, los 4 rumbos. Una pregunta, perdón. En este caso comentaba, ¿cómo te quieres que me diga a ti? Discúlpame. ¿Valdemar? Valdemar, que hay muchas como interpretaciones diferentes para un caso específico, aún en la academia y en la ciencia. Sí. En el caso de, vamos a decir, la parte espiritual, filosófica de estos grupos indígenas, ¿no crees que también pueda haber algo similar? Es decir, que interpreten de manera diferente algo. En todas las culturas, ¿verdad? De norte a sur, inclusive en 2007 hicimos el primer encuentro continental de pueblos, que vino gente de la región Manitoba, del norte de California, ya de Canadá, ya casi llegando a Alaska, la región Manitoba, hasta la Patagonia. Y nosotros nos admiramos de que cuando nos dejan entrar al recinto donde se encuentra Ahuizotl, ahí en Templo Mayor, nos permiten entrar por el evento que era, entra el jefe Manitoba, el jefe Colin, y un jovencito de la Patagonia, hacen ritual y hacen exactamente lo mismo. ¿Qué es? Se orientan, ponen su paño de algodón, su paliacate o su plano, que es el plano cósmico, ¿sí? Usan tabaco, usan flauta, usan tambor. Los dos. Y no se conocían de cultura norte-sur. Todo. Por ejemplo, mi hija en un powwow en Estados Unidos, el jefe, porque ella es experta en Tonalámatl, en calendario, entonces el jefe le pide que haga su simbolismo, los 4 rumbos, los colores de los rumbos. Entonces nosotros tenemos ya perfectamente bien calculado de norte a sur, los ejes que dividen al mundo y que tú eres el centro en ese momento, no porque cada cultura sea la mejor o la central, no. En ese momento tú eres el centro y marcas tus 4 rumbos. Ahora, hablando de arte marcial, ¿por qué arte marcial mexicano? Porque Shilam se fundamenta precisamente lo que es la quite derecho, la quite izquierdo, que son las 2 energías que se encuentran y te hacen trabajar tus 2 hemisferios y tus 2 lados contrarios. ¿Por qué se manejan en cruz y con 20 movimientos?
Pues el calendario, es nuestra base. La cruz, el calendario. Tenemos Chuyite, danza corta, Chuya. ¿Por qué? Porque es un sistema que está basado en todo lo que es solar. Tenemos solsticios y equinoccios, ¿sí? Y los equinoccios que están igual, que son los maquites, y los solsticios es Chuya y Chuyite. Chuya, danza corta y danza larga. Ahí está fundamentado un arte marcial en base a una cultura con los elementos culturales. Como nuevamente repito, un arte marcial debe mostrar el alma de una cultura. Entonces, cuando se hace una estructura de un arte marcial mexicano, forzosamente tenía que ser. Ok, entonces, de acuerdo a tu definición de arte marcial, estaría mal decir que un sistema como, digamos, en este caso el taekwondo, que más bien es una cuestión más moderna, comercial, no se debería de llamar arte marcial. Yo en lo personal le llamo deporte marcial, ¿no? No le pondría sufijo arte. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Le llamarías arte marcial? Mira, si a la gente le gusta que le digan como quieran. Pero entonces, tu interpretación. Mi interpretación, pues es deporte, ¿no? En el momento en que entras en competencia y entras a la medalla y entras a ver quién es el campeón, es una competencia deportiva, es una justa deportiva. No se le podría llamar arte marcial a eso. Pues, yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero saber tu opinión. Pues yo lo veo como deporte. El Wushu igual. El Wushu ya ves que es una interpretación del gobierno de todas las artes marciales que había en China, como para organizar, para organización también. No, y además otra cosa, por ejemplo, la técnica del sur, puño largo, puño corto. Entonces ellos están haciendo también una reinterpretación de lo que es su cultura ancestral. Es como Sushilan, por así decirlo. Pues podría ser, yo no me atrevo a decir que es como Kung Fu o como Wushu, ¿no? Pero el intento se está haciendo, el intento. Las armas que tratamos de utilizar son armas totalmente naturales, ¿verdad? La estructura fundamental del Shilan, que eso nadie lo entiende, porque todo el mundo quiere ver el básico, y quiere ver el agarre, y quiere ver el golpe, y quiere ver qué tan contundente puede ser. Exacto, o sea, quiere ver las técnicas, gente quiere ver ese tipo de cosas que realmente se quedan con la envoltura. Que déjenme decirle que yo ya tuve la oportunidad de sentir y tocar alguna de esas armas, como las conchas. El caracol marino. Esos caracoles marinos, uno dice, bueno, pues parece que se rompen, pero no están bien duros, ¿no? Igual los cuernos de venado. O sea, son muy experiencias. Se siente, ¿no? Pero no, con ninguna de esas. Más bien me llama mucho la atención el asunto de los caracoles, porque en un video que hay en YouTube veo que los usan como manopla, sí, como guantelete. Pero no ese es un riesgo para la mano. No, definitivamente no. En la parte de adentro del caracol es sumamente suave, es pulida. Lo fuerte está en la parte de adentro, ¿no? Es como suave, duro. Entonces, en el momento en que tú metes la mano, estás agarrando una superficie muy suavecita, muy lisa, no hay ningún riesgo, pero nada más te dan un golpe con eso y espérame tantito. Y eso lo sacamos de un vaso maya, ¿sí? Que hay grabados mayas que tienen ¿caracoles en las manos? Sí. Sí, de hecho, voy a hacer un pequeño comercial. En la entrevista que tuve con la profesora en mi canal, en Saya Bayet, ahí en la portada se van a dar cuenta de que precisamente hay un guerrero con estas armas en las manos como si fueran guantes. Aunque sí, definitivamente entiendo que casi como comentaba Valdemar, que muchas veces los arqueólogos como que desacreditan automáticamente lo que dicen otras personas por lo que sea, ¿no? Del mismo modo también ellos, en este caso, dicen que las interpretaciones muchas veces son demasiado simplistas, ¿no? O sea, que no porque en la figura veas eso significa que sea así, o sea, como que son muy escépticos al tema. Entonces, comentaste que te basaste en una vasija maya, en algo por el estilo. Y no es una, hay varios vasos mayas que tienen esas figuras. ¿Y dónde están esas piezas? Esas piezas son vasos mayas que están registrados por número, porque son muchísimos. Sí. Y hay de todo tipo, hay con cuernos de venado. Te lo enseñé, yo ya lo tengo enmarcado, ¿no? Está un personaje con cuernos de venado. O sea, Shilan, he tenido el cuidado de ver todo ese tipo de elementos, no soy ni arqueóloga, ni historiadora, ni antropóloga, simple y sencillamente me dediqué a buscar
tengo el ojo del artista marcial, a la hora que veo la postura digo, ay, caray, a ver, y empiezo a investigar. Kakasla es una maravilla en cuanto a técnicas de inmovilización. ¿Y por qué crees que los arqueólogos, el INAH, y todo este tipo de personas e instituciones no te apoyan o no apoyan esta iniciativa? ¿Cuál crees que es la razón? Pues porque ven, mira, a Shilab no saben dónde ponerlo. No saben si mandarlo a cultura, a deportes, a bellas artes, o sea, es algo así como, ¿dónde lo ponemos, no? Pues no les da para más el asunto. En lugar de decir, bueno, vamos a construir un Telpochcal, así como un Shaolin, como un Shorinji, ¿verdad? Tengo personas que me escriben de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, ¿sí? Menos de aquí. Menos de aquí. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si saben que hay un Telpochcal y una casa de los jóvenes guerreros que tiene albergue para que se queden 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, yo les aseguro que llegarían, así como está el Shaolin, que tiene lista de espera por años de gente que quiera practicar a China. Entonces, ¿por qué no se les prende el foco? Yo tengo un material, o sea... Yo te comentaba, perdón por interrumpirte, pero te comentaba que también independientemente de los artistas marciales y aquellas personas que crean que esto funciona o no para la defensa personal o la pelea, desde el punto de vista turístico, cultural, pudiese ser bastante bueno a nivel económico, a nivel gobierno y también a nivel... Bueno, es muy interesante. O sea, independientemente de lo otro. O sea, ahora, cultural. Que la gente conozca la riqueza cultural que apenas está brotando. Me voy a oír muy de tradición, ¿no? Nos cortaron las ramas, nos cortaron el tronco, pero las raíces están muy profundas y ya empezaron a florecer. Entonces, ¿por qué querer quitar ese brote en lugar de cuidarlo, en lugar de enriquecerlo? Shilab está abierto para técnicas que quieran ser mexicanas y que quieran un sustento y que quieran un apoyo. Vamos a hacer una federación. ¿Por qué? ¿Por qué pelearse? ¿Por qué jalonearse algo que apenas está brotando? Es lo que te comentaba, ¿no? En lugar de criticar, ¿por qué no se acercan y dicen, yo quiero aportar esto? Exacto. ¿O por qué no cambiamos esto? Y directamente decirte, ¿sabes qué? Claro. Creo que de acuerdo a lo que yo investigué, esto no está del todo bien, mira, acércate igual y de esa forma ir hacia adelante, en lugar de simplemente decir... Enriquecer en lugar de despedanzar. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué opinión tienes de todo esto? ¿Estás de acuerdo? Bueno, son varias cosas. Primero quisiera agregar algo a lo que dice la maestra. Yo creo que usted me corregirá si estoy en un error, pero yo creo que usted enfrentó también cierta resistencia por parte de sus maestros para difundir estas cosas. Sí. Precisamente volviendo a Rubén Bonifaz Nuño, él dice, bueno, uno de los cuestionamientos que hacen los historiadores y los arqueólogos es: si tal cosa existe, ¿por qué los indígenas no lo dicen? ¿O por qué nunca nos han explicado su escultura del acuático? ¿Por qué ellos no lo hacen? Porque ya no la entienden. Lo que dice Rubén Bonifaz Nuño es, bueno, una cultura que ha sido derrotada, ¿cómo le va a entregar al enemigo lo más preciado que tiene, que es él lo llama su metafísica, ¿no? ¿Cómo se lo va a entregar? Más bien es una cosa que ellos guardan para sí, ¿no? Y bueno, eso, acudiendo un poco a Carlos Castaneda, cosa que no quisiera hacer porque yo le tengo muchos peros a todo lo que él hizo, pero creo que sí pudo tener contacto con maestros, con sabios indígenas. Y él se pregunta, cuando está en los primeros libros, cuando está con todo este conflicto de cómo es ser un guerrero, y le explica a su maestro Juan Matus, le dice, es que un guerrero es como ese, y está pues un indígena que está ahí dormido en ese momento, ¿no? Y él se queda pensando sobre ese asunto. No le quería enseñar, Juan Matus no le quería enseñar a Carlos Castaneda porque le dice, es que tú eres blanco. Vamos, no es que él fuera blanco de piel, sino que tenía toda la cultura occidental. Tú ya traes un montón de cosas. Por eso es muy difícil que tú entiendas todo lo que yo puedo enseñar. Pero para un indio, así le llama él, todo lo que tiene es su sueño, es decir, la enseñanza que le dan con el peyote. Entonces, sí hay como... Es difícil poder conjugar esto. A mí me llama la atención, por ejemplo, hay una disciplina, llamémosla, es una actividad que algunos han confundido en YouTube
con chupaporrazo, que es otra cosa aparte, otro ritual aparte, es el porrazo del tigre, o las luchas de jaguares, las luchas de tecuanes que se hacen en Guerrero. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, la política ya se metió ahí, y entonces, si eso se hace exclusivamente en las fiestas religiosas, ahora se hace cuando hay elecciones o cosas así, y entonces en la Plaza de Toros reúnen a los diferentes pueblos, cada pueblo lleva su tecuán, luchan entre ellos, pero es algo que los políticos al final de cuentas lo usan para sus propios intereses. Y yo creo que es un poco difícil trabajar con los sectores oficiales, digamos, sobre todo porque hay un divorcio muy, muy grande. Si nosotros traemos esa campaña de malinchismo que ya lleva más de 500 años, en ellos está mucho más arraigada. Es muy difícil trabajar con ellos. De hecho, por ejemplo, mucho material que se había, mucha investigación etnográfica que se encontraba muy fácil en internet, todas las fichas de los diferentes pueblos indígenas de México que se hicieron en lo que era el Instituto Nacional Indigenista, ahora ya se llama diferente, es el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Mucho de ese material ya lo retiraron. Si no lo bajó uno, eso ya no está. ¿Por qué lo quitan? Bueno, o sea, ¿Lo consideran obsoleto? lo consideran inútil, o sea, obsoleto. Sí. Y yo no, vamos, soy muy negativo en ese sentido, y yo sí creo que hay una tendencia por parte de los que deberían ser nuestros líderes de que no tengamos una autoestima. No podemos tener una autoestima si no nos conocemos. Ahí está el punto. ¿Y qué manera de que no se conozcan? Pues todo eso. Ignorancia. Sí. Quitarlo, esconderlo. Hay un Y los escritor, indios son horribles y los indios son ignorantes. hay un escritor que se llama, no recuerdo, creo que es Jorge Rosas, no estoy seguro si el nombre de pila, pero se apellida Rosas, y habla precisamente acerca de eso, de cómo los gobiernos siempre están intentando mantener a la población mexicana como abajo, para sus propios fines. Evidentemente ese tipo de ideas conspirativas existen en todo el planeta, pero en este caso en México creo que es muy evidente y se puede percibir, ¿no? Perdón, a lo mejor me desvío un poquito, pero solo será un poquito del tema. Basta revisar los programas de la SEP. Los programas de la SEP para primaria, para secundaria, para preescolar. Lees los programas y dices, híjole, los niños van a salir de aquí siendo unos genios matemáticos, literatos. Y cuando ya ves lo que realmente los maestros aprendieron de la reforma, que ya se va a cambiar porque habrá otra reforma, desde la reforma de Fox, los maestros jamás entendieron de qué iba. Sí. Y además, no les da tiempo de aplicar en clase eso. Y se enseña historia mexicana en el sentido antiguo, o sea, se enseña... Tú has editado libros de texto sobre eso. Sí, es muy poco. Y déjame decirles que hay algunas editoriales que han sido irresponsables de una manera escandalosa en cuanto a historia antigua. O sea, hay un libro, no voy a decir la editorial, pero tiene el pie de imagen de una cabeza olmeca, dice, las cabezas olmecas tienen rasgos olmecoides. Y eso es algo terrible. Si un mexicano, muchos mexicanos es el último libro que van a leer en su vida y se van a quedar con esa idea. Esa es una idea, es una idea de desconfianza profunda hacia los indígenas. Porque con ese texto tan chiquito, mucha gente no tiene las herramientas para calibrar esa información y dice, es que son negros, es que eran africanos los de las cabezas olmecas. Y entonces de ahí empieza todo un rollo panafricanista de que tuvieron que venir los africanos a civilizar a los pobres inditos porque eran unos tontos que no podían hacer una civilización ellos solos, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Me he encontrado que volvemos en el medio académico, también hay personas que piensan así. En la Universidad Veracruzana hay muchos textos que se pueden encontrar en internet a veces me equivoco con el nombre, creo que es José Luis Melgarejo Vivanco, y resulta que es un académico con todos los grados, pero él está aferrado en su libro de los olmecas a que los olmecas vinieron de la región Yoruba. ¿Qué? Órale. No, y ya las cabezas olmecas son diferentes, no todas son iguales y no todas tienen rasgos negroides, hay de diferentes rasgos. Es que no son rasgos negroides, o sea, basta ver con los grupos indígenas que se quedaron por ahí. Exactamente. Nariz chata, labios gruesos.
Pero como además ya no tienen color esas estatuas, entonces la gente se lo Pero dice, los rasgos son muy diferentes. Exacto. Hay 17 cabezas olmecas y todas son diferentes. Y algo terrible, el señor aporta muchísimos datos a lo largo de su libro. Es una selva meterse en ese libro. ¿Qué les parece, perdón, si pasamos una pausa y Sí, ahorita regresamos? Pero qué bueno, se están poniendo interesantes aquí. Regresamos. Bueno, pues regresamos, estamos platicando, ya se está poniendo la cosa muy interesante, estamos platicando acerca de Xilam y las artes marciales prehispánicas, sus orígenes, sus fundamentos, las bases, de dónde sale todo esto. Y bueno, la pregunta que quería preguntarle a los dos es ¿qué es lo que ustedes le dirían a toda la comunidad científica, académica, histórica, para que apoyaran un poco más este tipo de cosas? Bien, pues para mí con los académicos yo les podría decir que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces el rechazar, criticar, satanizar un intento de un arte marcial mexicano, por muy académicos que sean, hay muchas cosas que ellos como profesionistas no alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque uno es el ámbito marcial. Un artista marcial es como un músico, ¿verdad? Que conoce la partitura, conoce la llave de fa, la llave de sol, y que ve una partitura y inmediatamente la música empieza a sonar en su cabeza. ¿Por qué? Porque sabe tocar. Un artista marcial que ha tocado diferentes sistemas, que se ha movido, que ha manejado diferentes armas, en el momento en que ve, a mí me pasó, en el momento en que veo unos cuernos de venado, yo manejé Sai, manejé Jite. Entonces, en el momento en que veo el cuerno de venado y lo tomo en la mano, inmediatamente fluye. ¿Por qué? Pues porque ya he manejado armas. El ojo clínico de la experiencia. Definitivamente. Entonces, si una persona no conoce artes marciales o no ha practicado a profundidad o no ha manejado armas, pues perdón, pero no tendría por qué opinar algo que no conoce. Ok. Sí, bueno, más bien yo quisiera que sí hubiera más arqueólogos y académicos, tanto historiadores, etnólogos, interesados en las artes marciales y que sean practicantes. Hay algunos casos muy contados, que son unos Marco Antonio Cervera, claro que sí. Pero también hay un par de personas que están haciendo tiro con arco, ¿Es otro? Tiro con Atlatl en la FES Iztacali, sí, que son Alejandro Iglesias y Antonio Casanova. Ellos enseñan a la gente a fabricar Atlatl y están haciendo prácticas de tiro con esa arma prehispánica. Yo creo que eso es necesario para... ¿Identidad nacional? Por varias cosas. Okay. La identidad nacional me parece un asunto muy importante, aunque es muy complicado porque más bien como varias identidades nacionales, ¿no? Es que precisamente es el problema, el mexicano no sabe si es azteca, maya, español, o sea, mestizo, como que... Sí, o sea, y bueno, incluso en el norte, pues querían hacer México del Norte, ahora que Cataluña quería separarse de España, igual, saltaron en las redes, vamos a hacer México del Norte porque somos una cultura diferente, no nos identificamos con los chilangos y no los queremos. Pero bueno, de alguna manera sí es importante conocer nuestra diversidad, conocernos lo más que se pueda. Yo creo que son importantes trabajos como los de las personas que ya comenté y también tomar en cuenta ser un poco más sensibles a la manera de Alfredo López Austin, que ha hecho muchas investigaciones interdisciplinarias y él sobre todo estudia las religiones mesoamericanas. Y dice, bueno, hay un cierto punto a partir del cual los no creyentes no podemos acceder a ese conocimiento. Con toda humildad. Su joya, Filosofía y Cuerpo Humano, es una joya de López Austin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la filosofía la concentra en el conocimiento del cuerpo humano y eso es universal. Y bueno, pues disculpen, queremos también tocar varios temas. También está el tema de los dos guerreros como más reconocidos de la época prehispánica, esos guerreros que en mi parecer tenían que conocer técnicas específicas para poder lograr lo que lograron. Uno de ellos es... Tlahuicoli. ¿Nos puedes hablar de Tlahuicoli primero y luego nos vamos con eso? Bueno, no sé si sean los dos más reconocidos, pero bueno... Eran muy buenos, ¿no? Sí, o sea, los aztecas sí tenían
eso no les va a gustar mucho, sí hacían sacrificios humanos. Uno de esos sacrificios, pero vamos, era como una práctica, digamos que normal en las religiones indígenas. Uno de esos sacrificios consistía en una persona tenía que combatir, un guerrero de los capturados tenía que combatir contra 4 guerreros aztecas, uno por uno. Tenía que morir peleando. Pero al prisionero le daban nada más una macana con plumas, no tenía los filos de obsidiana, tenía un arma menor que la de los aztecas. Tlahuicole fue un tlaxcalteca capturado por los mexicas, lo amarraron a la piedra que estaba por el templo mayor, donde amarraban a los del sacrificio gladiatorio, y él derrotó a 2 guerreros águila y 2 guerreros jaguar. Wow. Se los echó a todos con su arma menor que tenía. Al final le mandaron como último, no sé si como último recurso, pero le mandaron a un peleador más, pero que tenía una diferencia, era azul. También se lo echó. Oh, wow. También se lo echó, y entonces le ofrecieron que fuera capitán de uno de los, bueno, jefe de uno de los destacamentos aztecas. Imagínate lograr eso. La estrategia, ¿no? ¿Y qué creen que eligió? ¿Qué eligió? Él no quiso ser capitán, prefirió que lo sacrificara. Prefirió morir antes que servir a sus captores. No, prefirió irse a servir al sol, porque ese era el destino de los guerreros que morían en el combate. Wow, eso está increíble. Increíble. No me lo sabía. Tampoco, y hay que recordar que aquellos guerreros que venció los jaguares y los águilas eran personas extremadamente preparadas, que habían ido a la guerra en varias ocasiones, o sea, wow, impresionante. El otro guerrero, bueno, vamos a ver que nuevamente nos vamos a Tlaxcala. ¿Por qué Tlaxcala? Vamos a hablar sobre Xicoténcatl el Viejo, que le da toda una iniciación a su hijo Xicoténcatl el Joven para que sea el capitán que ayuda a los españoles a entrar a México Tenochtitlan. Era un acuerdo entre Ilhuicamina, Motepuzoma Ilhuicamina y Xicoténcatl el Viejo. ¿Por qué? Porque ya sabían que llegaban los españoles y sabían que iba a cambiar de ciclo. Entonces él hace un guerrero maravilloso a Xicoténcatl el Joven, y hay un guerrero tlaxcalteca, Xilacatzin, que también era un guerrero que lo único que tenía era un collar de caracoles, porque se atuendaba de diferentes formas, pero las crónicas dicen que cuando veían los caracoles es porque ya los españoles estaban muertos. Y eso es bien importante porque Tlaxcala a lo largo de la historia han pasado como traidores, que fueron los que se unieron a los españoles para que pudiesen, que tenían conflictos con los mexicas. Bueno, eso dice la historia. Cuando nosotros conocemos que si no hubiese sido por los tlaxcaltecas y por el acuerdo que tenían los grandes, los señores, como Motepuzoma y como Xicoténcatl el Viejo, no se hubiera podido hacer el crisol que ellos tenían, porque los 9 periodos de 52 años es un periodo de gestación que inició en 1521 con la entrega de armas de Cuauhtémoc a Cortés, ¿sí? Y termina en los años 80 con la canonización de Juan Diego, que curiosamente su nombre en náhuatl es Cuauhtlactoa, águila que habla o águila que se manifiesta. Entender nuestra historia así y ver cómo realmente un guerrero acata órdenes. Eso es ser un guerrero. pero en este caso este guerrero, ¿por qué pasó la historia? Porque los españoles decían que cuando veían los caracoles es porque ya... O sea, nunca lograron vencerlo. Nunca lograron vencerlo. Salió invicto. Se convirtió prácticamente en una leyenda, Xilacatzin. Y es también importante reconocer que los españoles pues, venían con un armamento más sofisticado, ¿no? De metal. Tenían más protección y eran varios los que trataban de vencer a este hombre y no lo lograron. Entonces, imagínense las técnicas que debió de haber conocido. Y otra cosa, los españoles empezaron a adoptar los armamentos prehispanos, ¿no? Las casacas, no me acuerdo cómo se llama ahorita, perdón. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Es Huatepostli, ¿no? Digamos la armadura. La armadura de algodón, piel, sal, para que no penetraran las flechas. Ahora, otra cosa que también es bien interesante, que ellos lo que se tardaban en cargar otra vez una ballesta, pues ellos la aventaban
Oye, las armas de fuego que traían de alguna manera había que la pólvora, retacarla, prepararla, o sea, no era como las armas modernas, ¿no? Sí, algo que dice Joshua Audot es que, otra vez vuelvo a ese historiador español fabuloso, que incluso el factor sorpresa, bueno, que traían caballos, traían armaduras de metal y todo, armas de fuego, bueno, el factor sorpresa podía funcionar la primera vez, pero obviamente con el paso del tiempo y con las batallas, pues los indígenas obviamente encontraron la manera de desmontar al español, de matar al caballo y todo eso. Aquí hay que tomar en cuenta mucho las hordas de conquista en las que los tlaxcaltecas tuvieron un lugar muy importante. Sí. De alguna manera, si analizamos cómo se ha hecho la invasión, la conquista en toda América, no son muchas estrategias, son como 6 estrategias, pero algunas veces se hizo guerra de exterminio, algunas veces ellos le llamarán política, dirán que es astucia política. El mismo papel de los tlaxcaltecas lo jugaron, por ejemplo, los guaraníes en el sur. En Estados Unidos fue un poquito más feo porque llegaron los ingleses, se aliaron con el segundo grupo más dominante para vencer al dominante. Una vez que acabaron con los dominantes, entonces fueron con el tercer grupo para dar la torre al segundo. Sí. Así se fueron adueñando. Estrategia buena, ¿no? Sí. Wow, qué buena estrategia. Sí, fue bastante. Primero juego luego ya después lo traiciono con esto. No, y vemos que la guerra continuamente es ese juego de traiciones, ¿no? Y lo vemos desde Juárez, y lo vemos desde Santana, y lo vemos últimamente. Lo que está pasando ahorita es muy parecido. Pero perdón, sí quiero aclarar que el tipo de guerra que trajeron los españoles, sí tenemos que tomar en cuenta que era una idea de la guerra totalmente diferente. Ellos tenían un tipo de guerra que incluso era novedad en Europa, era una guerra mucho más cruel que la que había antes, porque ellos acababan de expulsar, o estaban en proceso de expulsar a los... Es decir, 1492, en ese momento, en ese año, no era importante para los españoles porque Colón hubiera llegado a Guanajaní, era importante porque estaban expulsando a los moros de Granada, los últimos que quedaban. Entonces fue una guerra muy, muy cruel en la que se hacían cosas que antes de eso no se hacían. El hombre medieval tenía un código de guerra que era súper estricto. De eso nos habla también un estudioso, me parece que es holandés, es Denis de Rougemont, en su libro Amor y Occidente. Él nos da muchos testimonios registrados de cómo había cosas que no se hacían en la guerra. Si tú por tonto, por ejemplo, pasabas de cierto límite sobre el terreno de tu enemigo y no te habías dado cuenta, tú no podías retroceder. Aunque eso significaba la muerte para ti y los tuyos. Era un código ético muy preciso que para ese momento ya no existía, sobre todo en España, ¿no? La guerra que trajeron era otra cosa y además era diferente a la guerra que se hacía aquí. Los aztecas, bueno, tenían armas que eran para capturar a las personas y luego ya las mataron, ¿no? Entonces, ¿no eran armas directamente para el combate? Sí, eran para combate, pero era para capturar enemigos. Era para capturar, no para matar. Se supone que el Macahuitl, por ejemplo, se aplicaba a las articulaciones. No significa que no te hicieran daño, que van a entrar a la torre. Sí, claro, pero te utilizaban, o sea, te daban las articulaciones y así pues ya tomaron. Aparte, las esquilas que te quedaban no permitían que sanara la herida, ¿no? Entonces era diferente. Ok, bueno, pues ahora sí, la otra pregunta que me interesa mucho es las técnicas que las personas que nos están viendo pudiesen aprender en Chilam. ¿Qué relación tienen y hasta dónde está la relación con todo lo que estamos platicando? Y bueno, pues principalmente, no sé. Exacto, sí. Bien, por ejemplo, lo que Chilam sacó del chupaporrazo viene siendo la simultaneidad en que un bloqueo al mismo tiempo es un golpe, ¿sí? Una inmovilización, igual una estrangulación, va a partes muy específicas del cuerpo. O sea, una cosa que estoy entendiendo, a ver si usted me dice si voy bien. De alguna manera, también lo dijo Bruce Lee cuando hablamos del otro tema del Jeet Kune Do, que mientras no haya seres humanos de 4 piernas, 3 brazos, pues una técnica va a ser similar. Tú ves técnicas de una cultura japonesa, coreana, china, y luego ves otra, y hay un punto a veces en el momento que
dices, bueno, es que todos estos hablan a lo mejor de técnicas diferentes, pero llegan a la misma conclusión porque tienen 2 brazos, 2 piernas. Definitivo. Entonces, ¿hasta dónde cree usted que la influencia que usted tiene marcó algo importante para crear el Xilán? Yo no lo diría solamente influencia, yo lo diría un conocimiento, ¿sí? Cuando tú conoces algo y lo sabes usar, en determinado momento sería un error buscar algo diferente. Por ejemplo, técnica de armadillo, ¿no? Que se va directamente a tendones, o se va la garra de armadillo se va a la ¿Por qué fosa armadillo, nasal. por ejemplo? Eso es muy interesante, porque armadillo, nuestra cultura conchera, que fue la que hizo el sincretismo entre la religión católica y lo que ellos traían, cuidado de una cultura, ¿verdad? Usan una concha de armadillo. La concha de armadillo guardó en armonía el conocimiento que ellos tenían transmitido de boca a oído, de generación en generación. Y eso viene en los tendidos de las velaciones, el número de ceras, la forma del olin, la forma del sushi, o sea... Pero hablando de la parte técnica, ¿cómo es que se llegó a la conclusión de que, bueno, esto es un venado, esto es una iguana, esto es un armadillo? Ok, en el Istmo de Tehuantepec había un peleador que le decían iguana, ¿sí? Musashi, y él utilizaba precisamente esos agarres... ¿De qué época es él? No, pues es de época contemporánea, estamos hablando del 92 más o menos, 93, cuando yo empecé a ir al Istmo de Tehuantepec, posteriormente ya yo sola, porque anteriormente había ido con el profesor Ramón Yi, posteriormente yo fui a seguir abrevando de la técnica de ellos, y había un pellizco muy especial que para ellos era de armadillo. ¿Por qué? Porque tiene 2 uñas largas y el tercer dedo es el que hace la presión, ¿sí? De ahí salió armadillo. Iguana, igualmente ellos tienen cola de iguana, que es el famoso latigazo, que es una combinación excelente, porque en Xilán lo tenemos a los bajos, y cuando se agacha la persona se levantan los ojos, por ejemplo, a pegar en el ojo. Ahí inmovilizas rápidamente a una persona, o sea, no la inmovilizas físicamente, sino que le pegas y lo sacas de combate. Ese tipo de detalles, que no hay una técnica de iguana en ninguna otra arte marcial en el mundo, no hay una técnica de armadillo en ninguna otra arte marcial del mundo. China tiene una técnica de venado, ¿verdad? Pero no es la cos de venado, que tiene que hacer un vacío y que va a riñones, porque son órganos acuosos, que si tú haces correctamente la técnica, explotas una vejiga o explotas unos riñones o lesionas seriamente un hígado. ¿Por qué? Porque son órganos acuosos, ¿sí? Y ese vacío les hace... Transmite. Una cuestión explosiva. Ese tipo de cosas en Xilán las tenemos, pero no las enseñamos. ¿Por qué? Porque nos han llegado muchas personas que han querido aprender y quieren más. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega tu paciencia, hasta dónde llega tu honestidad, tu honor como persona, como mexicano. Y pues lamentablemente de ahí han salido muchas artes marciales que piensan que ponerse 2 plumas y agarrar un chimal y un macuau, y con eso hicieron un arte marcial. Entonces, ten cuidado. Yo ahorita, Xilán no es comercial, definitivamente, y no es la gran escuela, y que tenga 1,000 alumnos y grandes instalaciones. ¿Por qué? Porque se está gestando. Yo quiero dejar lo que hablábamos hace un momento. Yo quiero, si vas a hacer una buena construcción, necesitas hacer un buen cimiento. Claro. Entonces yo lo que estoy haciendo ahorita es cimentar un arte marcial en cosas realmente fuertes, fidedignas, ¿verdad? Sustentadas, para que los que vienen después puedan construir y puedan meter encima arte marcial tarahumara, arte marcial purépecha, arte marcial, ¿por qué? Porque todavía hay mucho que investigar en cuestiones de pelea. Dentro de tu investigación, ¿has hecho algún descubrimiento o alguna cosa sobre ese tipo de técnicas antiguas y que tenían que ver exactamente en sus aplicaciones? Como... No, bueno, yo no he revisado los vasos mayas, por ejemplo, que es un material amplísimo. Hay una buena parte en la página de Hamsi, que se han clavado ahí. Pero, por ejemplo, en los códices yo no he podido encontrar algo que yo considere que
que está representando una técnica, tampoco en esculturas. Desgraciadamente no hay, o afortunadamente, no hay material académico, por ejemplo, sobre el chupaporrazo. Lo único que he encontrado es un documento de una famosa federación de juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México, y que ya me encontró la página, pero bueno, el documento anda por ahí en internet. Y bueno, lo toman como juego, realmente no dice gran cosa, únicamente dice que es un evento en el que dos personas se toman por una cinta, y entonces se trata de levantar al otro y más bien de derribarlo y dejarlo de espaldas al suelo. ¿Tipo sumo? No, porque en el sumo sí hay un choque, o sea, por eso están así, chocan y ya después luchan, y todo eso es rapidísimo, es algo explosivo. Pero por ejemplo, lo que dice ahí es que no se vale usar, eso dificulta más las cosas, no se vale usar los pies para enganchar al otro. Entonces no podemos ver una maña o una técnica como sería, por ejemplo, en la lucha canaria. Ahí sí está todo definido, ya está regulado y toda la cosa, ¿no? Aquí, el documental, no he encontrado nada, tampoco hay videos de chupaporrazo en YouTube. A mí me extraña bastante, sí hay de muchas otras cosas, pero no, creo que habría que ir a las comunidades. Bueno, hay un video que en una entrevista me hicieron hace muchos años, en donde yo muestro lo que es el Chechitenú, que viene siendo jugar sin lastimarse. Son 3 modalidades. Chechitenú, jugar sin lastimarse, que es en cuclillas y es tirar al oponente, jalándolo o empujándolo. El chupaporrazo, que son 2 golpes, 2 caídas, ahí sí hay enganchamos los pies para derribar, ¿sí? Y al mismo tiempo de derribe puede ser rodado, puede ser golpe. Y hay el nagola, o el antiguo, el chupaporrazo, que sí es muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque va a zonas muy específicas. Entonces hay 3 modalidades de chupaporrazo. Bueno, pero perdón por interrumpirte, pero en este caso, por ejemplo, una persona que quisiera... yo entiendo en este momento que ustedes no están buscando ni competir, ni pelear, ni entrar a torneos, ni mucho menos. Pero una persona que quiera aprender a defenderse, ¿le ayudaría el Shilam? Defensa personal, claro, hay técnicas de defensa personal, pero no sería Shilam, definitivamente, porque las técnicas de Shilam, las técnicas de serpiente, de águila, de ocelote, son técnicas que ya están dentro de las formas de Shilam. ¿Y tampoco sería algo deportivo? No sería deportivo. Digamos definitivamente que nosotros no entraríamos. Yo, lo que sí me gustaría que entendiera muy bien nuestro público, ¿verdad? Es que Shilam está intentando cambiar una historia de derrotados, ¿sí? De violados, por una historia de guerreros estoicos, como hablábamos hace un momento de los guerreros águila, que siendo grandes guerreros se quedan a la orden de españoles, se confinan a la Lagunilla, Tepito, a la zona brava que se dice del barrio de México, la zona brava, el barrio bravo de Tepito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran los albañiles, los trabajadores que venían a destruir sus propios teocallis, sus propios edificios, para con esas mismas piedras construir las casonas coloniales. Y ellos sabían en dónde acomodaron Tlaltecutli, Coyolxauhqui, la Piedra del Sol. ¿Para qué? Para que en el tiempo que terminase la gestación, que fue en los años 80, empezaran a hablar las piedras, empezaran a salir las piedras. Si los mexicanos no pueden entender eso y no pueden separar lo que es un deporte de pelea y lo que es la institución de un arte marcial que le dé dignidad a los mexicanos de las próximas décadas, estamos hablando de 2 cosas totalmente diferentes. Como arte marcial es muy bueno, es muy fuerte, no se enseña a cualquiera. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nosotros estamos haciendo es haciendo un camino, haciendo una historia. ¿Para qué? Para lograr construir, y eso lo tengo diciendo hace 30 años. Okay. Quiero el primer Telpochcali de Shilam digno, no quiero rentar un lugar, no quiero algo hechizo, no, quiero construir un Telpochcali. No sé cuánto tiempo más me vaya yo a tardar, pero ese Telpochcali, así como hay un Malinalco, va a haber un Telpochcali. ¿Para qué? Para que los muchachos que entren se hagan auténticos mexicanos, que sepan calendárica,
que estudien los códices, que estudien danza, pero ya no la danza aquella no, sino la danza ritual. Que jueguen pelota, que tengan temazcal, pero a una manera digna. Yo lo que trato es de dignificar nuestra cultura. Todo lo que has escuchado el día de hoy, ¿ha cambiado en algo tu percepción de lo que es el Xilam? ¿O del arte marcial prehispánico en este caso? Sí. Creo que entiendo más cuál es el objetivo. Únicamente sabía lo que está en internet, que a veces pues no es suficiente si uno quiere saber realmente. Ahí coincido en algo, yo a lo mejor le doy lo digo con otras palabras, hemos platicado de esto otras veces. Yo estoy estudiando mucho el asunto de la doctrina marcial, para mí es lo fundamental. Pienso que hace mucha falta aquí en México, sobre todo por cómo se están dando las cosas. Pienso que se nos ha educado para ser ovejas en medio de lobos y tenemos que ser otra cosa. Y creo que me identifico algo con lo que dice usted, maestra. Primero la base, le llamamos de filosófica, a falta de una mejor palabra. Y bueno, pues estaría bien saber más. Pues bienvenido. No, y una cosa que también me gustaría hacer muy puntual en cuanto a esto. La cultura es tan rica, tan rica de norte a sur, que sería imposible convertirse en un experto. O sea, yo me declaro ignorante todavía. O sea, los años que llevo caminando, me declaro todavía ignorante de muchísimas cosas de mi cultura. ¿Sí? Okay. Ahora, lo único que pido para un arte marcial mexicano es ese respeto como mexicanos. ¿Por qué? Porque estamos caminando. Yo digo, vamos lento porque vamos lejos. ¿Sí? Exacto. Así es que yo a lo mejor me muero dentro de 10 años, dentro de 20 años, pero quiero dejar cimentado un verdadero Tepozcali y un verdadero arte marcial reconocido internacionalmente. Ahorita que nos reconozca Corea, Inglaterra y China es un gran avance, Y ahorita tener interés de Alemania, de España, de Francia, ¿sí? Es otro gran, porque ya están volteando a ver algo que es institucional. O sea, yo no he hecho negocio con China. Exacto, a veces pensamos aquí en México que lo extranjero es lo mejor, ¿no? Traemos esa mentalidad de que, híjole, viene un arte marcial y es de China o es de Corea, no, o sea, estar bueno. Y inclusive nos echamos piedras a nosotros mismos, es que me dijeron, hacer una cosa así. No, y además quitarnos ya la imagen de ese Pancho Karate, ¿no? Yo me acuerdo el que hacía Enrique Flores. El primer artículo que me pidieron en la revista Katana, en donde yo hablo de un arte marcial mexicano. ¿Sí? Hablar de México no es hablar de charros, de indios, no. Es hablar de Teotihuacán, de Umal. Y en el mismo número me sale un Pancho Karate, ¿verdad? Que digo, sí. Híjole, ¡pum! Y en ese momento dije, no, bueno, escribí en la revista Katana, me he ido a buscar al profesor Chávez en la revista Cinta Negra, profesora, digo, ahorita no es el momento, ¿verdad? Ahorita Iván, pues lo conozco, sabe lo que es Xilam, sabe que no es comercial, sabe que hay una trayectoria, ¿verdad? Yo ahorita estoy tratando de lograr esa institución, ese cimiento. Es muy importante lo que mencionaste ahorita acerca de que no es negocio, porque muchas personas por ahí llegaban a comentar, ¿no? De que tal vez lo que hacías era pues, sacártelo de la manga pues, para tener dinero, ¿no? Bien. Los comentarios. Sí. Lo acepto con honor, orgullo y dignidad, ¿verdad? Pero pues, si ustedes conocen en dónde vivo, hace cuántos años, no tengo coche, viajo en metro, tuve que andar pidiendo apoyo para los boletos a China, que terminó pagando China, porque aquí no dieron un peso, partió por la mitad para los boletos de avión. Entonces, a la hora de decir no vamos, qué pena, China dice manden copias de pasaportes. Sí, pasa con los atletas olímpicos. Sí, ¿Cuántos de ellos no hay que han puesto de su bolsa si quieren ir a las Olimpiadas? No, y esperemos que cambie. Esta administración está prometiendo. El señor López Obrador hizo una ceremonia indígena, o sea, le está dando un lugar. Su esposa ha escrito libros sobre la cultura mexicana. Entonces, lo que yo espero es que se cambie ese concepto de que somos unos mexicanos
tontos, ignorantes, feos, lo que le ha pasado al artista esta de cine, que la han criticado porque está postulado a un Oscar. La mejor actriz de la película de Roma, ¿no? Entonces todo el mundo lo critica, que parece india, que qué fea, que por favor, somos mexicanos. Normalmente a las personas indígenas las aprecian más en Europa que aquí, ¿no? Pero son muchas. Tenemos muchas cualidades, pero cargamos una losa de culpa y de autorrechazo terrible que es un trabajo de muchos años, Sí. un trabajo de siglos. Sí, pero bueno, a cada rato lees en el periódico que equipos mexicanos ganaron olimpiadas de matemáticas, unidades de robótica, ¿no? Se desarrollan venenos y acaba comprando los Estados Unidos, ¿no? Digo, tampoco se Muchos trata de trabajan caer en la NASA, muchos trabajan también en CERN, en Suiza, en todo. Y no se trata de este patrioterismo de perdón audiencia, somos más chingones que todos. No, se trata simplemente de reconocernos y de trabajar juntos, porque desgraciadamente hay un concepto muy bonito y muy práctico del que habla, se habla en los documentos estos del CDI. Es sobre la comunalidad de los indígenas, esta idea de que todos nos ayudamos, ¿no? Hay algunos lugares donde todavía se hace una costumbre que es el tequio, o incluso cuando una pareja se casa, entre todos le hacen la casa, y no se toma como una cosa que duela, es un trabajo voluntario. Como se están poniendo las cosas, sobre todo en el ámbito urbano, pues yo ni conozco a mi vecino, ni me llevo con él. Si le pasa algo, pues quién sabe, a lo mejor a la mala se está dando un poco la vuelta a eso porque pues ya se están teniendo que poner cámaras y entre vecinos cuidarnos, que no todo el mundo le entra, pero eso debería ser algo que tuviéramos de entrada y no esperamos a que sucediera algo malo. Se está perdiendo mucho la unión, porque desgraciadamente nos quedamos nada más con el rollo de la familia. Y ese es igual una puerta falsa, es lo que piensan los malos políticos y lo que piensan los narcos. Yo me friego a todos, pero a mi familia la tengo muy bien, yo soy bueno. No, o sea, no es por ahí. Pero es porque ya no nos identificamos como mexicanos, no nos identificamos como nación. Y entonces estamos peleados, no queremos a los poblanos porque son pipopes, y no queremos a los de Monterrey porque son codos, y no queremos a los chilangos porque son chaparros y Y a los feos. tlaxcaltecas Por traidores, ¿no? Además, entonces tenemos que quitarnos de encima todo eso, y esto hablo de todos los ámbitos. Incluso en ámbitos que se supone que serían nacionalistas como la danza azteca, que te das cada sorpresa. Yo conocí una pareja que eran unos danzantes, híjole, de un nivel tremendo. Bueno, ellos se cohibían cuando llegaba su sobrina, bueno, una pariente, sobrina lejana que vivía en Estados Unidos. No, es que ella sí mide como 2 metros y tiene los ojos azules. Y se cohibían y ya no danzaban igual. O sea, ¿qué les pasa? Equipos de fútbol, los equipos de béisbol van ganando y llega el momento en que, ¿qué pasó? En Alemania. Es aquí adentro. Como cuando vino un gol y ya van para abajo, ya no sigue. Como cuando vino lo del terremoto se unía la gente, es un caso así. Y un ratito, porque después ya se les olvida y todo sabe bien. Hay muchos damnificados todavía. Todavía, sí. Nada más es los momentos. Un momento. Sí, pero pues aquí yo creo que es una invitación, y de mi parte, una invitación a los artistas marciales serios que en determinado momento se interesen por ser instructores de Shinran, para prepararlos bien, no nada más a inmovilizaciones y golpes, porque eso, caramba, yo les digo mucho a mis alumnos, tengo alumnos de muchos años, ¿no? Y esos son mis pilares, son mis cintas negras. Mi hija es mi pilar, mi brazo derecho, cinta negra en Shinran, y yo creo que mi sucesora por el conocimiento que tiene y ya conoce la estrategia. ¿Cómo son los grados en Chile? El primero es serpiente, es amarillo, águila, morado, ocelote naranja, mono es azul, venado es verde, iguana es café y armadillo es negra. ¿Y usan sistemas de cintas, por lo que escuché? Claro, pues es un arte marcial contemporáneo, ¿sí? O sea, la persona que piensa que yo estoy hablando de un arte marcial prehispánico, porque es que ahí está la confusión. Ahí está la confusión, estamos hablando de un arte marcial moderno con influencia tradicional.
¿sí? Y el arte marcial moderno, por ejemplo, la chamarra que traigo, los muchachos que fueron a China, el ícono del equipo mexicano fue excelente. ¿Por qué? Porque llegan a Beijing, llegan al aeropuerto de Beijing, todo el mundo los volteaba a ver. ¿Por qué? Porque eran 13 perfectos muchachos atuendados con sus mochilas igual. Bien, eso es México. A la hora que se presentan al Congreso de Artes Marciales China, todos atuendados igualitos con sus ceñidores oaxaqueños. O sea, se presentan y todas las fotos. O sea, se veían flachazos, porque por primera vez se presentaba un arte marcial mexicano. Ven las armas, ven el cuahuolin, ¿verdad? Ven los cuerpos de venado, los caracoles. ¿Cuál es el cuahuolin? Cuahuolin es un macuahue que tiene navajas de obsidiana, pero a lo largo de una lanza con una mona en la parte de abajo. Se quedó allá porque todo el mundo lo quería, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos probado, ¿verdad?, esa admiración por algo mexicano bien hecho. El orgullo te levanta. El orgullo es hermoso. Tenemos fotografías de que corrían a retratarse con el equipo mexicano, los chinos, los coreanos, de Taiwán, o sea, ahí están las fotos. ¿Qué pasa? Muchas veces me dicen, pero ¿por qué no promocionan eso? Porque ahorita mi interés no es tener muchos alumnos, mi interés es tener guerreros. Yo quiero guerreros, no quiero practicantes que quieran ir a torneo, que quieran probar qué tan efectiva es la técnica. Quiero guerreros que amen a su país y que sean el cimiento del arte marcial mexicano dentro de 20 años, que va a ser algo grande, yo lo sé. Pues súper interesante. ¿Algunos comentarios finales? ¿Alguna conclusión? Sí, yo quisiera preguntarle algo a la mesa, si lo permite. Claro, claro. Formato del programa. Claro. Bueno, viendo los videos de Jan Lara, escuché no sé cuántas, como 30 veces una pregunta muy obstinada y con mucha molestia, que era: ¿por qué esa urgencia de hacer un arte marcial mexicano? No sé si pudiera resumirnos una respuesta. Porque un país guerrero se merece un arte marcial contemporáneo. Así de simple. Un país guerrero, como lo es México, se merece, en el concierto de las artes marciales contemporáneas, tener una representación digna de un arte marcial mexicano. Ya es hora, y vamos tarde. Las artes marciales japonesas que se practican llevan apenas 100 años, ¿no? Sí. No son milenarias como muchos de ustedes podrían creer, las que se están practicando ahorita. Tienen 100 ¿Te responde bien eso? Sí. Y bueno, quisiera hacer una precisión. Es Masehualistli, merecimiento. El Masehual era el merecedor. Xilam quiere hacer de los mexicanos Masehuales, merecedores a tener la dignidad de volver a ser guerreros. Y bueno, nada más quisiera hacer una precisión. Hablamos de la búsqueda de un modelo de conducta, por decirlo de alguna manera. En algún momento hablé de plantas alucinógenas y quiero dejar muy claro que no estoy promoviendo el uso de las plantas alucinógenas de ninguna manera. Lo usan algunos grupos indígenas, por favor déjenlos en paz. Los hippies que están yendo de metiches a los grupos indígenas se están acabando con el peyote, están acabando con el teonanácatl, están acabando con la ayahuasca, que no son importantes para ellos, pero son importantes para los grupos que los usan y son importantes para las ecologías locales. Entonces, bueno, quiero dejar claro eso. Y me uno a esa petición, totalmente. Me uno. El uso de plantas alucinógenas es ritual y debe llevar toda una preparación completa para poder tener acceso real a tener una comunicación interna. Sí, no es un juego, ¿no? Pero es peligroso. Sí, no es cosa de que no más voy porque se siente rico, ¿no? No. Y además no se siente rico. De hecho, hasta el fumar hedonista, pero es un invento cultural. O sea, el tabaco también es una planta sagrada. Sí. Okay. Ese sería otro programa, ¿no? Sobre eso. Sí. Plantas alucinógenas. Sí. Pues bueno, creo que eso fue todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este programa. Al contrario, gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y nos vemos en el próximo video de Debate Marcial. El lado intelectual del medio marcial. Muchas gracias.